Tú ahora. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Energías del Universo con Carlos Tum de Caracas, Venezuela, para el mundo. Como siempre, vamos a sugerirte que te inscribas al canal, le des like si te gusta este video, compártelo, dale a la campanita para que te lleguen más videos de este canal interesante en distintos temas de lo que es astrología, numerología y temas holísticos y de la nueva era. Como es costumbre, dar saludos a todas las personas que se incorporan al canal. Y esta vez vamos a dar todos fraternos abrazos y saludos a la gente de Perú que se está incorporando, también la gente de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, por supuesto, Panamá. Ya tenemos ya cobertura en casi toda América. Estados Unidos, de Seattle, se están conectando también desde Florida. Muchísimas gracias a todos ustedes. La gente de España y Portugal e Italia, muchísimas gracias por su sintonía a este canal Carlos Don Energías del Universo. Como siempre, tenemos interesantes temas. En esta oportunidad, algo que ya está bajo la palestra astral, la óptica astral. Se trata de Colombia. Vamos a analizar a Colombia, cómo está su perspectiva pues, de lo que es la astrología, en manos de un experto colombiano, amigo, compañero de astrología. Se trata del profesor Giovanni Londoño Romero. Él es experto en astrología horaria, escritor, tiene varios libros de lo que es este tema. Y bueno, y siempre nos asombra sobre todo con sus proyecciones. A mí no me gusta decirle pronósticos, ¿no? Pero puede ser proyecciones, puede ser pronósticos, pero no, o predicciones también, de lo que es este país que en este momento está un poco convulsionado y nos tiene a todos preocupados, pues, como es el tema de Colombia. Pero no lo vamos a manejar desde una perspectiva ya de preferencias políticas ni de tendencia, más bien de lo que nos dicen los astros y lo que nosotros interpretamos para todos ustedes. Adelante, Giovanni, ¿cómo estás? Carlitos, un saludo muy grande para ti, hombre, un saludo para todos los amigos de Venezuela que son demasiados, de verdad que como siempre, no los nombro porque se me van a quedar demasiados por fuera. Y sigo con el deseo de que de nuevo la paz llegue y podamos de nuevo estar allá presencialmente en el congreso famoso que haces cada año, que me imagino que ya va como en el 20 algo. La FEBA, ¿sí? Sí, Tú tuviste, entonces, por cierto, tuviste en el congreso anterior, pues, del año pasado, hiciste una buena ponencia que la gente le interesó mucho y anda, lo han visto bastante. los anticios, sí, porque ese es un aspecto clásico que definitivamente contiene unos elementos que aumentan el valor de la información. Sí. Entonces vale la pena prestarle atención y es un aspecto fundamental. Giovanni es un astrólogo pues, del ámbito internacional, han sido convocados para conferencias a nivel internacional. Por ahí me enteré, tuviste una reunión, eh, un visto con gente de España. Está muy bien. Y la gente de Sí, Argentina también. efectivamente, el Congreso del COA, ¿no? Fue el Ajá, Congreso del COA recientemente, ajá. que fue la primera versión y bueno, se hizo una invitación y bueno, bendito sea el cielo que allí nos tuvieron en cuenta y bueno, presentamos una ponencia relacionada con la parte de la fortuna, donde logramos presentar lo que se puede entender como el verdadero valor de la parte de la fortuna. Perfecto. Bueno, estos temas interesantes, pero bueno, que nos atañe también es por demás actual de Colombia. Sabemos que Colombia está pasando por un proceso difícil, ya le pasó a Chile y bueno, hubieron objetivos allí que parece que el pueblo logró imponer, que era el cambio de una nueva constitución. Ellos tenían una constitución desde la dictadura, pues, y una cuestión de que no, nunca se actualizó y lograron hacerlo a través, pero les costó vidas a personas, les costó los ojos a mucha gente joven y pasaron por un proceso bastante difícil también.
Colombia como que va por el mismo proceso, ya que sabemos que lamentablemente ha habido atentados contra la gente que está protestando, también están disparando los ojos, lamentablemente. Y bueno, es una cuestión de que, como dijimos antes, no vamos a pararnos en lo que es política a favor o en contra. Simplemente los sucesos que están pasando y que ya son pues, de conocimiento público a través de las distintas redes sociales que de alguna u otra forma nos mantienen informados. Así Ahora, es, Carlos. Así es. es interesante estudiar la carta y los tránsitos, ¿verdad? Que seguramente Giovanni nos tiene preparados. Voy a darle el pase para que entonces él pues, se encargue pues, de orientarnos un poco y después le haremos algunas preguntas al respecto. Ahí te vamos a mandar entonces para que puedas entonces mostrar, Voy ¿no? a compartir la carta de Colombia, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a mostrar la carta de Colombia. Allí la tengo ya, no sé si ya la están viendo. Está, ahí Ya vemos la carta de Colombia, Carlos, ¿la están señor, viendo? tenemos un ascendente en Géminis Ok, de nuestra hermana Colombia y tenemos al Sol en Cáncer, igual que Venezuela ya es el Sol en Cáncer. Son países pues, que se logran su independencia en casi en el mismo momento. Eso es, la diferencia que tenemos Argentina con también ellos es es que cáncer y Estados Unidos Venezuela también es es cáncer, Escorpio Carlos. y Géminis. Esta carta no está rectificada, es una carta que aparece como está en los documentos, Giovanni. Es que esta carta es fidedigna a partir de que la información más cercana es que el 20 de julio de 1810 se armó la trifulca por un asunto de un florero. Alguien quiso prestar un florero y no se lo prestaron y lo quebró. La verdad es que eso convulsionó los ánimos y eso se estableció desde mediodía, porque el florero era para un proceso de una invitación a almorzar. Lo cierto es que llegó la noche y todavía estaban en la trifulca y hacia las 3:30, como dice el texto, porque hay un texto oficial que lo eh, dice que hacia las 3:30 de la mañana se logró firmar un acta de acuerdo. Hubo un cabildo abierto allí y con la rectificación final que hizo el colega y amigo Carlos Carrillo, finalmente se establece que a las 3 horas 35 minutos 40 segundos de aquel 21 de julio de 1810 se creó esto que hoy seguimos entendiendo como nación colombiana. Esta carta, inclusive en la probatoria que yo puedo hacer o que han hecho muchos colegas, efectivamente demuestra confiabilidad y validez frente a lo que es los hechos actuales, Ajá. los hechos anteriores y sobre todo algo que siempre debe ser prioritario, que la carta de verdad refleje lo que es la nación. Porque en últimas, si la carta no es fiel reflejo de lo que, en este caso, la Carta de Colombia, fiel reflejo de lo que somos los colombianos, por lo que nos conocen los colombianos en el mundo, está claro que entonces algo está mal. Si yo le pregunto a alguien, bueno, Brasil, ¿por qué lo referencias tú? Seguro que hay gente que me va a decir por el fútbol y por la samba y todo eso, ¿no? Ah, bueno, mira, eso es una forma. Lastimosamente, a nosotros los colombianos tuvimos una fase bastante complicada en los años 80, 90, mediados del 2000 con el narcotráfico, que aún sigue existiendo como fenómeno mundial y Colombia sigue siendo un productor de cocaína. Eso no es un bull, eso no es un secreto, perdón. Pero un país que centró la atención del mundo frente a ese tema, claro que eso se refleja en esta carta. Uh -huh. Hace poquito, en el Astrología Global 2, que acaba de pasar el domingo anterior, el domingo 16, esta carta fue la que usamos todos los astrólogos para identificar entonces la problemática actual. Llama la atención una cosa, Carlos, y a veces es el cuestionamiento del valor, no solamente de la astrología como elemento predictivo, sino de verdad el juicio frente a lo que la astrología puede aportar. En 2019, 2 años atrás, no solamente en un congreso que hubo en Bogotá, se habló de la problemática que iba a suceder en 2021 y así quedó grabado. No es algo que yo ahora venga aquí a decirlo. No, la conferencia mía del 2021, del 2019, 3 de agosto de 2019, habla exactamente de un periodo de tiempo que va entre marzo de 2021 y marzo de 2022 como en extremo complicado.
Eso mismo se le expresó a la periodista Vicky Dávila, que en Colombia, pues Vicky Dávila es una de las más famosas en los medios radiales y televisivos. Quiere decir entonces que, bueno, allí quedó la semilla planteada a ver qué pasaba, pero finalmente llegamos a la consecuencia. Estamos en el 2021 y estamos viviendo lo que tú bien has descrito allí, una situación donde la vida en este momento vale muy poco. Vale muy poco porque están asesinando, sin duda alguna, a todo el que se mueva, en el sentido literal de la palabra, todo el que se esté manifestando con o sin razón, como dicen por acá, es proclive a ser víctima. Ese ciclo, ese ciclo como tal, corresponde perfectamente a algo que nosotros, y que se lo he escuchado a otros colegas, no es algo que uno diga que es exclusividad de unos pocos, no. Efectivamente, el efecto Plutón, que es un efecto mundial, porque es que los planetas llamados transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son conexiones mundiales. Colombia es parte de una congregación mundial y por tanto está sometida a lo que pasa en el mundo. Si el mundo sufre una pandemia, Colombia la va a sufrir de alguna manera. Si el mundo sufre una devaluación, un caos económico, Colombia es un país que lo va a sufrir. Nosotros tenemos una problemática de que cualquier cosa que pase en Estados Unidos, en Europa, automáticamente afecta al dólar en Colombia. Lo cierto es que esa fuerza plutoniana, que en Colombia, aquí está, mírala, está en el sector número 9, que el sector número 9 representa la legislación, las leyes, los decretos, las normas, la constitución. Entonces, si simplemente decimos, mire, la problemática se reventó, porque es que no hay que decir que es que la problemática apenas nació ahora una semana o nació después al inicio de este año, no, eso es una acumulación de años y años de malos gobiernos, de malas decisiones, de malas administraciones, que finalmente algún día reventó, sí, digamos, la gota que rebosa la copa fue la reforma tributaria que intentó en su momento imponer el presidente actual, Iván Duque. Sobre todo la gente lo que más le molestó es el momento en que la quería poner, un momento en el que todo el mundo está tratando de sobrevivir, las cosas están muy complicadas, hay muchos negocios que se han acabado por el factor de la pandemia, la gente no tiene con qué pagar impuestos, literalmente hay mucha gente que no tiene con qué comer, por favor, ¿cómo le van a poner unos impuestos casi que hasta el derecho de morirse? O sea, es que era increíble que esa reforma buscase que usted pagara impuestos para que lo enterraran. Por favor, entonces, claro, la gente ya llega a un punto en que no aguantó y ese punto de no aguantar frente al Estado, frente a la ley del Estado, revienta justo cuando el sol está en oposición al sol de Colombia como un factor, hay más, pero como un factor. Este factor fue el que nosotros elevamos allí en la conferencia de 2019 como el factor más crítico. ¿Y por qué lo vimos crítico? De pronto dirán, bueno, pero ¿por qué Plutón? Nada, Plutón hay que culparlo de todo. Yo diría que no es que Plutón sea el culpable de todo, es el marcador, simplemente es el marcador. Lo que sucede es que viendo la historia de los países cancerianos, Argentina, Venezuela, el mismo Estados Unidos, cuando Plutón les alcanzó el sol, efectivamente entraron en un estado de crisis. Por supuesto, la crisis de Argentina no es la misma crisis que puede vivir Estados Unidos. Mientras que en Argentina hubo un default, que llaman, una desaceleración económica. En Venezuela, otro país cáncer, ha existido pues, lo que ya todos sabemos. No voy a hablar sobre lo que ya todo el mundo sabe. Estados Unidos es un país que viene también unas complicaciones demasiado sensibles, importantes. Colombia, que es un país, como dicen por ahí, emergente, así, o tercermundista. Está claro que aquí la cosa es todavía a un nivel más alto. Si hablamos de una dolencia, de una gripa, pues mientras que allá sí en Estados Unidos eso es un estornudo, para nosotros es una gripa. Entonces, eso es lo que tiene Colombia ahora. Y este es un ciclo que arrancó con efecto poderoso el 27 de abril de este año 2021. Y qué curioso, pues yo diría sorpresivo, curioso, no sé. El ciclo empieza el 27 de abril y el 28 arrancan los paros. Ya, allí ya el pueblo dijo, no más, vamos a marchar y bueno. Y ese ciclo termina en su fase más álgida hacia el 15 de diciembre de 2023. Yeah.
Una vez termine ese ciclo, no es que al otro día, el 16 de diciembre, salgamos pues, como se dice, y todo esté maravillosamente lindo. No, hay que empezar la reconstrucción, porque es que el efecto Plutón es, hay una destrucción, una demolición, una catarsis así fuerte, importante, para que luego, después de eso, lo que quedó, evaluamos eso que quedó y a partir de eso reconstruimos. Claro. Es que se trata el efecto Plutón. Ah, Nadie, ni en lo más humano, se descarta la posibilidad de una reconstrucción. ya. Alguien ha salido, mira por ejemplo el ejemplo sencillo, alguien pasó por un proceso de una enfermedad riesgosa y una vez recuperado, no es que pueda volver a su vida inmediatamente a tal cual la tenía antes de la operación, del proceso. Entra en un proceso de ajuste, de cambios, ya hay cambio de alimentación, cambio de rutina, en algunos casos cambios de trabajo, para ir reconstruyendo y empezando algo que se puede decir una nueva vida. La luna que representa al pueblo, ¿cuáles son sus tránsitos? Carlos, pues la luna lógicamente tú sabes que es tan rápida y Ajá. hay que considerarla, digamos, simplemente como un detonador. Sí, pero Pero, ¿cuándo, pero precisamente cuándo comenzó? bueno, no te voy a precisar ese detalle porque la verdad no lo tengo en este momento, te soy con esto, pero sí es claro que a donde quiera que vaya la luna dentro de la carta natal de Colombia, el espectro de la casa 10 acá Ujú. es el fundamento. La luna, tú sabes bien que es la manifestación del pueblo y sobre todo en lo que llamamos el derecho a elegir y ser elegido, la votación. La luna es la democracia. Y efectivamente, en este momento, el factor de la población está siendo afectado por decisiones de la Casa 10, que es el gobierno. Entonces, tenemos un gobierno que efectivamente tiene un, diría yo, un respaldo y a la vez una oposición del pueblo. Ujú. Mucha de la gente que votó por Iván Duque efectivamente en este momento están arrepentidos y es lógico. La idea es que Iván Duque llegue a la presidencia simplemente porque no queríamos la otra opción, o sea, era un juego casi que macabro. Ajá. Eh, para algunos era como elegir entre la enfermedad menos peligrosa, era entre elegir como entre el cáncer y el SIDA, pues así, perdóneme la expresión, hombre, pero era como elegir entre cáncer y SIDA, igual. Entonces finalmente se elige a Iván Duque y finalmente se ha demostrado que él no estaba preparado para ser el presidente de Colombia. O alguien dirá, pues lastimosamente le tocó un momento muy complicado, muy difícil. Yo inclusive, mira lo que es la visión de la astrología y el aporte que la astrología le puede hacer. Allí lo tengo publicado en mi Facebook. Todo lo que escuches hoy acá lo pueden verificar allí en mi muro de Facebook y en algunos otros sitios. Yo hice un análisis del momento en que él ha hecho la juramentación presidencial, el pasado 7 de agosto de 2018. Me impactó demasiado que el nodo sur haya quedado justamente en la carta de la juramentación presidencial, ¿de acuerdo? Mm, Aquí, aquí en la cúspide de la casa 2 de esa carta, que la casa 2 tanto en la carta natal de Colombia como en la carta de la juramentación o en la carta de Carlos Dunn, es la economía. mm. El nodo sur es un punto. Los que vieron mi conferencia de pronto sobre los nodos en alguna otra ocasión se dan cuenta que yo hablo de que los nodos es un punto de disminución, el nodo sur. Entonces, efectivamente, como se le dijo a la periodista Vicky Dávila en la entrevista de aquel momento, también en 2019, se dijo, mire, vamos a asistir a una presidencia donde la economía va a estar excesivamente complicada. Claro, es cierto, hay que abonarle que al señor presidente le tocó bailar con la más difícil, con la más feita, porque es que le sumaron la pandemia, por favor. Una pregunta curiosa. ¿Qué signo es el presidente de tu país, Duque? Leo, es Es del signo Leo. ¿Y que mide. la luna dónde la tiene? No, Carlitos, qué pena. No, sobre todo porque es que como la carta del presidente no se tiene con hora exacta, entonces Ah, entiendo, sí, sí. es un riesgo. Pero la fecha sí es, 1 de agosto del 76. Ujú. Lógicamente entenderás que Leo ya lo catapulta como a funciones de poder, de Claro, autoridad. claro. Pero en Colombia, mire donde tenemos el signo de Leo, en la carta 3. O sea que todos los presidentes de signo Leo para Colombia deberían tomar contacto con las necesidades o las soluciones de la casa 3. Que Ya. empecemos por mejor educación escolar.
Aquí hay mucha deserción de niños en las escuelas y en la educación básica porque sencillamente no tienen con qué mandarlos a la escuela. Claro, yo soy el primero en salir a reconocer, se han hecho esfuerzos grandes buscando que dentro de las escuelas hayan comedores comunitarios donde se les da el desayuno y un refrigerio a los niños. O sea, pero no alcanza. Y lo peor de todo es que la corrupción se roba todos esos recursos. Entonces, finalmente, muchos niños no reciben la alimentación adecuada para que puedan rendir en el colegio. Esta casa 3 es la casa de las vías, de las comunicaciones. Y Colombia tiene un atraso que es increíble a nivel de vías, siendo que hemos avanzado. Tenemos todavía un atraso. Cuando yo voy a Ecuador, que tú sabes que yo voy mucho allí, me sorprendo de ver las autopistas que tienen, o sea, las carreteras son fantásticas. Ustedes allá también en Venezuela tienen vías realmente impresionantes, pero aquí en Colombia resulta que está el atajo, si es que se quiere decir, del sueño de construir esa autopista que venga desde la Patagonia hasta Alaska. En Colombia hay un trancón. Se está trabajando, sí, reconozco porque como yo tengo la posibilidad de recorrer el país, viajo, entonces efectivamente puedo ver que hay secciones del país donde están construyendo grandes proyectos, como por ejemplo el proyecto en el departamento de Antioquia. Ajá. Que lo terminen, va a ser una autopista preciosa y el trayecto entre Cali y Medellín, que porque comúnmente dura 9, 10 horas, puede quedar finalmente en 6, 7 horas cuando más. Mira la bendición que vamos a tener. Pero bueno, simplemente acotemos esto. Todos los presidentes del signo Leo deberían preocuparse por los asuntos de la Casa 3 de Colombia con preferencia. Volverlo su caballito de batalla, volverlo su plan de gobierno. Quédese solamente, mire, quédese solamente con que voy a mejorar la infraestructura vial del país, la educación, y hombre, yo creo que deja al país en muy buena posición, porque la educación es una de las cosas vitales. Es más, esto que tenemos aquí, Carlos, mira, este es el sello de Colombia, Mercurio Y Marte, en y cáncer. tú, y tú como astrólogo sabes perfectamente que Mercurio es un proceso mental, un proceso de educación, un proceso de comunicación. ¿Y cómo vamos a lograr un proceso de comunicación exitoso si no educamos a la gente desde la base? Así entonces, Carlitos, pues créeme que aquí hay una fundamentación y bueno, esperemos que este momento tan difícil por lo menos entre en la consideración mayor y podamos resolver este tema por lo menos dentro de una expectativa manejable. Pero, Puede ser qué que no lo dicen los podamos. tránsitos? Si lo has estudiado, ¿qué dicen los tránsitos al respecto? Ok, ¿Cómo se vislumbra esto? Dijeron que hoy que se iban roto las conversaciones, no hubo acuerdo nuevamente entre los que están dentro de este conflicto, si se quiere, revolucionario en Colombia y las autoridades rompieron otra vez acuerdos. de Y acuerdo, sí, parece que Mercurio como que totalmente. no le está jugando una buena partida ni al gobierno ni a la oposición, ¿eh? O De a los que se acuerdo oponen contigo. al gobierno. De acuerdo contigo, Carlos, sin duda alguna. Mira, para entender todo lo que está pasando de una manera más ajustada, vamos a hacer uso de dos planetas fundamentales como son Júpiter y Saturno. Júpiter es el regente de la casa 10, por tanto es el representante del presidente y del Estado que él representa, ¿verdad? En este momento, Júpiter está transitando la casa número 9 de Colombia. Bueno, no es su regente, ¿no? El subregente se puede decir, porque Bueno, modernamente sí. Neptuno tiene una connotación. Yo digo es el efecto mundial. Ajá. El efecto mundial de Neptuno sobre Colombia entra a partir de la casa 10. O sea que el efecto, por ejemplo, de algo significado por Neptuno Ya. afecta a Colombia en el factor número 10. Ujú. Pero en la acción, digamos, en aquello que corresponde a la nación colombiana, esa figura presidencial, además a través de la historia se ha demostrado que Júpiter efectivamente representa calcado, así, fiel, Ujú. los presidentes que hemos elegido. En la conferencia de Astrología Global 2 yo lo expliqué allí con suficiencia
por qué Júpiter es la derecha en Colombia y en qué está sustentada y fundamentada. Resulta que este presidente, Iván Duque, que es el que tenemos ahora, él y el Estado están transitando por la casa número 9. Y justamente la respuesta que él ha dado frente a la idea de que los diálogos nuevamente han fracasado es: yo me ajusto a la Constitución. Y la Constitución es casa novena. O sea, es un asunto de Constitución para él, para el gobierno. Mientras que los opositores, que en este momento son los que están promoviendo el paro, están significados por Saturno, que además de ser el planeta de la izquierda, es el significado correcto para todo aquello que es un bloqueo, que es una limitación. Y, y ese está pasando por la casa 8 de la muerte. O sea que ¿quiénes son los que se están muriendo? Los que están en el bloqueo, los que están en la manifestación, los que están bloqueando el país, sí, los que están en la oposición al gobierno. Cuando llega el momento de la elección, porque es que Colombia va para un proceso electoral pronto. 2022 tenemos proceso electoral y hay dos fechas claves, mayo y junio, que son los dos procesos en caso de necesidad. En mayo, pues el 29 de mayo exactamente es la primera vuelta electoral y para ese momento Júpiter va a estar aquí dentro de la casa 10. Y Saturno a la izquierda va a estar aquí en la casa novena. ¿Quién tiene más factibilidad de mantenerse en el poder o de llegar al poder? Pues la derecha sigue existiendo como casa 10. La rige y va a estar allí. Júpiter va a estar, curiosamente, ya no en Piscis, sino en Aries. Júpiter va a estar exactamente por acá entre la luna y el nodo. Pero como la luna está allí, pues es la que va a definir sustancialmente las posibilidades. Entonces, si simplemente decimos, mire, ¿recuerdas, Carlitos, cuando todo ese conglomerado de planetas estuvo en Capricornio? Sí, sí, cómo no. Eso es 2019, Ya 2020. sabíamos que algo iba a reventar con esto. Todos esos planetas le han hecho oposición al Sol de Colombia. Sí. O sea, al corazón del país, a la esencia del país. Entonces, ¿cómo no empezar a entender que esto no es de ahora? Pero también podemos decir qué pena no haber tenido más oportunidad de que hubieran entendido desde las altas esferas políticas el juego de los planetas que transforman realmente, que son exigentes. Saturno y Júpiter es una exigencia de máximo orden y cuando toca el Sol es que estamos tocando la vida misma. Pero fíjate, me llama la atención ese pueblo tan valiente, ¿no? Tiene luna en Aries, no le va a importar nada. Ellos van a ir con todo, ellos van a imponer sus sentimientos, sus emociones. Esa luna de Aries, ese pueblo hay que tomarla en cuenta, porque fíjate la cantidad de fallecidos que hasta ahora y todavía siguen las protestas. No, Carlitos, lo que arrancó, no, prácticamente, si esto no lo detienen, va a ser de unas consecuencias terribles. Es más, mira, en un análisis que también está allí en mi Facebook, que se llama Paro Nacional 2, porque hice dos análisis. Paro Nacional 1, que fue el momento en que empiezan el 28, las marchas, y un nuevo análisis del Paro Nacional 2, donde manifiesto que hay dos fechas claves para detener esto, al menos en una proporción agradable, manejable. Una de esas fechas era la del 12 de mayo. El 10 de mayo hubo una reunión entre el gobierno y los representantes del paro. El 10. El 11 finalmente se estableció que no se pudo. Primera oportunidad fallida. Qué rico que allí hubieran podido acordar algo entre el 10 y el 11 y el 12 mismo, que era la fecha clave, haber levantado el paro. Listo. Tenemos una segunda fecha y todavía no llega. El 23 de mayo. Esa es la fecha que yo considero máxima, si se quiere. Dentro de este momento en el que todavía se puede decir estamos dándole el impulso. Todavía no estamos en la grande, en la pelotera fuerte. Entonces yo digo, si el gobierno no es capaz de parar esto, de conceder, porque se trata de dialogar y de conceder, hay que ceder algo. De aquí al 23, 24 de mayo, creo que entonces junio, julio, eso va a estar muy complicado y se puede hacer real, se puede terminar haciendo real que el señor Iván Duque tenga que dar un paso al costado. Si él entiende la situación, un paso al costado. Giovanni, ¿dónde metes tú entonces ahora la cuestión de los disidentes, de la guerrilla que todavía
están activos porque no se les respetaron pues los convenios que habían hecho anteriormente en La Habana, entonces todavía están incorporados allí de alguna manera o están esperando ver qué sucede. Hay dos fases, Carlitos, hay dos fases. Los que se reincorporaron a la vida civil y tienen algunas ayudas del gobierno, hay planes para ayudarlos, y los que se fueron a la disidencia, ¿no? Los que volvieron a las armas. Está claro que la izquierda, este Saturno, está en la casa de los ejércitos, la casa 6. A nivel nacional, la casa 6 es las fuerzas militares y todo aquel que usa armas. Pues exactamente, la izquierda tiene dos caminos, al menos en Colombia. No sé si en otros países izquierdistas tengan muchos caminos, pero por lo menos la izquierda es o hace rendir el propósito de su ideología, Sagitario, de su filosofía de vida, o definitivamente se queda en un soporte de casa 6, que es el soporte armado. Claro, es cierto, la izquierda en Colombia se sustenta en favor de la defensa de los más oprimidos. En la casa 6 están justamente los campesinos, los obreros, los indígenas, los microempresarios, que necesitan que el gobierno los apoye, que el gobierno les preste atención. Entonces, si entendemos que este Saturno en la izquierda ahora está aquí jugando por casa 8, está claro que tenemos un conflicto que está generando muertos con la disidencia. Interesante cuando Saturno ya se incruste definitivamente dentro de la casa 9, porque es un momento de llamar a que los que tengan algo que aportar, Claro. lo hagan. Esa es la casa de la universidad, pero también la casa de lo que siempre valoramos como la Constitución. Colombia está apuntando necesariamente hacia el juego de posibilidades donde las leyes que tenemos no sirven, hay que modificarlas. Y modificarlas empieza por crear una nueva constitución, algo similar a lo que está sucediendo en Chile justo en este momento. Entonces, la mejor expectativa de esta izquierda es llevarla a la Casa Novena y sentarla en un proyecto que ya no es negociación, es un proyecto de construcción de un nuevo país. Y construir un nuevo país empieza por definir un nuevo juego de leyes, Claro. es lo que tal vez muchos no entienden. Porque muchos en Colombia están todavía inmersos en este proceso. Mira acá. Vale. Dialogando Mercurio, porque ese es el planeta de los diálogos, o gestando guerra, Marte. Mira qué complicado, ¿no? Mira. Y todo lo hacen en casa. Y hablando de que todo lo hacen en casa, ¿qué interferencia puede tener las ideas del extranjero allí? O sea, la cuestión es un problema ya interno de casa, como indica Mercurio en Cáncer y Marte en Cáncer, o también está involucrado a injerencia extranjera. ¿Qué piensas tú? No, el extranjero para nosotros se convierte, o la comunidad internacional se convierte en una posibilidad que yo la determino como positiva. Me explico mejor. La presencia de la parte de la fortuna, que es lo que realmente logra el equilibrio. Y en Colombia necesitamos un equilibrio entre la derecha y la izquierda, entre la riqueza y la pobreza, y ese equilibrio es producto no solamente de unas leyes justas, que eso es la Casa Novena, sino de una participación, de una integración más segura de Colombia frente al mundo. Colombia efectivamente hace parte de muchos tratados, pero son tratados que en el fondo no se cumplen. Aquí hay un asunto internacional que si no lo controlamos, si no lo aprendemos a manejar, efectivamente Colombia, como tiempo atrás, además de que sea un país mal visto a nivel internacional, Sí. el mundo puede tomar decisiones para decidir la suerte de Colombia. La ONU tiene la potestad de que frente a una situación como la que tiene Colombia ahora, un conflicto donde están generándose la muerte de cientos de estudiantes, la ONU puede decidir mandar sus cascos azules. O sea, eso es una ley de de la ONU y Colombia hace parte de la ONU. O sea que Colombia tiene que aceptar eso. Entonces estamos en la casa también, la 9 de la universidad. Es que aquí es donde están las soluciones reales, Carlos. Si realmente se sentaran a crear soluciones a partir de la casa novena, sería fantástico, porque sí, este es el país de las leyes, pero son leyes que sobre el papel dicen una cosa y en la realidad dice otra. Entonces, cuando tenemos esa visión de que si yo voy a
a denunciar al que me está extorsionando, resulta que yo termino siendo el malo. No, las leyes no funcionan en Colombia, entonces hay que ir por unas leyes que sean más adecuadas, hombre. Claro, Carlos. claro. Pasa como en todos los países de Latinoamérica, pues, que donde hay esa gran población en pobreza, en que no tiene los recursos, y hay otra minoría, pues, que los tiene todo, y nunca llegan a un acuerdo, no lo van a llegar, porque es que los intereses son muy grandes cuando también se involucran intereses del extranjero que apoyan estas dádivas que les dan las propias élites que de alguna forma gobiernan estos países, ¿no? De Sucede, acuerdo. es una cuestión que es difícil en realidad que se pongan netamente de acuerdo, a menos que sean por estas partes de estallido de la gran masa que obligan. Por supuesto. Es más, mira un detalle, volviendo a la casa novena, que es tan importante. Observa tú simplemente que el regente de la casa novena, Saturno, se descansa aquí dentro de la casa novena, que es una, dentro de la casa sexta, perdón, Uh que -huh. es una casa de recursos. Colombia es un país muy rico en recursos naturales, Sí. hídricos, alimenticios. Colombia puede producir demasiado alimento porque tenemos todos los tipos de tierra para producir todo tipo de alimentos. Cierto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Unos gobiernos permisivos con las multinacionales, Casa Novena, Uh que -huh. vienen simplemente y explotan a su criterio todos los recursos naturales. Entonces, Pues piensa, son los dueños de la tierra, ¿no? De casi todo. y justamente afecta necesariamente la comunidad, la gente. Es más, esta casa es una casa de recursos y de militares. Y Colombia, que ha sido un país tan complicado con asuntos de guerra, efectivamente la comunidad internacional, donde más ha aportado, es increíble, es para la guerra. A Mm. Colombia, Estados Unidos en su momento le dio todo el dinero que usted jamás se imagine para fomentar unas fuerzas militares Mm. que en su momento no servían y las volvieron profesionales. Mm. Mejor dicho, te lo digo en estos términos, Colombia llegó a tener un ejército armado, listo, equivalente a los ejércitos de 4 y creo que hasta 5 países de América, de aquí de Sudamérica. Claro. Si hubiéramos sumado los efectivos de Argentina, Chile, Uruguay y tal vez Bolivia, ese monto de soldados era el que tenía Colombia. Colombia llegó a tener más de 1 millón de soldados Wow. en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Mm. Y en Colombia, efectivamente, a cambio de eso, se han ubicado bases militares de Estados Unidos. Hay Es la no, 9 justificación. bases, según tengo entendido. 9 bases que no sé, que todavía no, el mundo no sabe el sentido de tantas bases en un país como Colombia, militares. Bueno, algún día se sabrá para qué son. Ahora Sí, bien, no, la gente siempre nos va a preguntar, Giovanni, tenemos que contestar sobre el conflicto que hay en fronteras, ¿no? Sabemos que en Barinas hubo una especie de conato de invasión y que fue enfrentado por Venezuela, y hay distintas versiones, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve esto acá? ¿Habrá un conflicto armado con un hermano país? ¿O cómo va a ser la situación? hombre, Colombia, a pesar de ser tan complicado, puede decir que ha sido respetuoso y ha sido consecuente con las políticas de los países vecinos, Ajá. limítrofes. Claro, el asunto último de los últimos años más complicado fue la incursión que tuvo el ejército de Colombia en territorio ecuatoriano cuando dieron de baja a Raúl Reyes. Colombia inclusive ha cedido mucho. Recuerda que inclusive en 1987 Colombia y Venezuela estuvieron a punto de ingresar en una guerra por el asunto de la corbeta Caldas que cruzó allá en el Mar Caribe, Uh-huh. o fue al revés, ya de pronto no lo preciso, si fue uno de los barcos de guerra de Venezuela el que cruzó el No, límite. fue el Caldas que cruzó en el Golfo de Maracaibo, si mal no recuerdo, como un intento de provocación, ¿no? Ok, ok. Uh-huh. Bueno, en ese año justamente yo estaba en el ejército, yo estaba en Bogotá, era efectivo del ejército, estaba en la Guardia Presidencial
Ajá. El gobierno era el del presidente Virgilio Vargas, y efectivamente la decisión pues fue sabia, pues evitar una guerra siempre es la mejor decisión. El presidente finalmente retiró los barcos que habían allí, los puso del lado de Colombia y se calmó un poquito el conflicto. Es extraño, ¿no? Pareciera que Colombia y Venezuela siempre están destinados a tener algún conflicto, alguna discusión por algún lado. Mira esto, los vecinos, si los vemos como vecinos, ¿no? Veámoslo inicialmente como vecinos porque en caso de una confrontación bélica hay que verlos es como un enemigo declarado. Si Venezuela es el vecino con el que tenemos un conflicto, bueno, aquí está la casa 3 como los vecinos. Pero si lo vemos como un asunto ya de guerra, de confrontación, pues estamos hablando de la casa número 7. Si tú miras cuál de estos dos planetas, Júpiter o el Sol, tiene más poder, entenderás que en negativo eso hay que evitarlo. Pero fíjate que la casa 7 está en Sagitario, ¿no? Exactamente. Que vemos que el conflicto, si hay un conflicto, va a ser por injerencia extranjera, ¿eh? Que aupa esto, seguramente. Hay dos razones para que Colombia pueda ser un país que entre en guerra. Primero, lo que acabas de decir, perfecto. Júpiter es intromisión o injerencia internacional. Y dos, un fundamento Tauro, porque Colombia efectivamente es un país que interesa mucho a muchas multinacionales porque los recursos que tienen Por los aquí recursos, sí. son los recursos que van a imperar en la construcción de esa nueva sociedad tecnológica que va a imperar en los siguientes años. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, o aquí mismo en Colombia, ¿cómo así que Venezuela, que tiene la misma tierra que Colombia, tiene petróleo todo el que quiera? Colombia, ¿por qué no tiene tanto petróleo? Bueno, porque sencillamente están los territorios donde es difícil ingresar, los llanos orientales, el Amazonas, el Baupés, Guainía. Pero Colombia es un país supremamente rico. Es más, mira, Sí, nacimos en la casa de la riqueza. seguro, seguro. Es más, piensa en lo siguiente, Carlos, ¿cómo un país que lleva 60 años en guerra todavía sigue a flote? 60 años gastándose recursos No, día y como para la... dices tú, tantos recursos que podrían explotarse de verdad, pero hay uno que es un recurso que es más sencillo, seguramente para algunos, que es sembrar la droga, mucho más sencillo, más fácil y no tienes que invertir tanto. Efectivamente, sí, sí, cierto. Si ese fuera un negocio legal, lícito, Colombia sería todavía mucho más poderoso, ¿no? Mira un detalle, la luna es todo lo que llamamos tóxico y que altera la conciencia y lo lleva a la subconsciencia, o sea que ese efecto de drogas de todo tipo es lunar y es un asunto Es muy, que, muy, muy pisciano eso allí, ¿no? En el medio cielo. claro, piensa que la luna, si la luna son las drogas sintéticas, todo lo que llamamos alterantes de la conciencia, está claro que inclusive esta luna es una imagen de Colombia frente al mundo en lo relacionado con el narcotráfico. Yeah. Y eso también explica por qué el narcotráfico ha permeado las altas esferas del gobierno. Recuerda tú, Carlos, que finalmente el presidente Samper Pizano reconoció que efectivamente a su campaña sí entraron dineros del cartel de Cali, Yeah. pero que él no tuvo conciencia. Bueno, creo que no, Dime. nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, Giovanni, se nos está congelando las imágenes. Mira, bueno, lo importante es, bueno, que todos los astros pueden hacer una influencia, pero la decisión siempre la vamos a tener nosotros y que todo en realidad, que el proceso que está pasando en Colombia llegue a un feliz término, que también las diferencias que tiene con Venezuela también lleguen a un feliz término, ya que siempre somos países hermanos, así como estamos demostrando, así como tengo amigos como Giovanni, casi hermanos, los tenemos mucho ya en Colombia y somos una naciones pues, que se quedaron juntas con los mismos procesos de independencia, los mismos hombres que de allá vinieron acá, de acá ya, y nos dieron pues estos países que después por alguna forma política se separaron, pero decíamos entonces que todo llegue a un feliz término, Giovanni, y, Claro que sí. y nos da las gracias por tu intervención
prométenos por favor que en una próxima oportunidad ya hablemos con más profundidad pues, de este caso, ya se haya resuelto en ese momento y podemos llevar buenas noticias pues, a todos los intereses. Claro que sí, Carlitos. Ojalá tus palabras sean ciertas, se hagan real, que Colombia y Venezuela vuelvan a ser eso que fueron en un comienzo, un gran país donde inclusive yo recuerdo que era común que los colombianos pasaran a Venezuela y Venezuela pasara y en la frontera con Cúcuta, que fue donde yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo, muchos colombianos de Cúcuta iban a trabajar ahí a San Antonio. No, Era normal, y los venezolanos venían mucho a Cúcuta a pasar bien, o sea, que era una fraternidad. claro, Eso, esa es la esencia de los si pueblos. eran las relaciones tan buenas que aquí hay casi 5 millones de colombianos con nosotros, trabajando el campo, trabajando, y casi siempre lo vemos en labores muy necesarias para el crecimiento de un país, y aquí lo tenemos, y si lo vamos a tener todo el tiempo que ellos quieran estar acá. Algunos se han nacionalizado. Claro que sí, Carlos, claro que sí, Que todos seamos como tú lo dices, tenemos antes bueno, países claro felices que sí. que convivían en sana paz y armonía y equilibrio. Sí, porque como dijo alguien, Carlitos, ni Colombia ni Venezuela se puede ir a vivir a otra parte. Estamos ahí pegados, o sea, no hay forma de que ustedes digan, ay, nos vamos, entonces llevémonos al país para otro lugar, ¿no? No, es una pena que de pronto estemos viviendo. Somos hermanos siameses. Y Por si favor, nuestro gobernante, el de aquí o el de allá, quiere una guerra, que la van a hacer ellos mismos, porque el pueblo no se va a prestar para eso. Tenemos los mismos colores. Nadie del pueblo va a querer ir en contra del mismo pueblo que no. prácticamente. Te repito, Carlitos, tenemos los mismos colores de la bandera, o sea que por favor, no hay diferencia, no hay diferencia. Seguro. Carlos, un abrazo para ti, hombre, muchas gracias, como siempre, muy querido tú, y un saludo. ¿Me devuelves el pase para despedir, por favor? Sí, ya dejo de compartir, ahí ya te puedes quedar tú con el mando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Giovanni. Estamos entonces atentos, estamos muy pendientes de tus conferencias que da internacional a través de las redes. Tu página, nos la repite, por favor, para que la gente que se esté incorporando a este video. Allí Creo que en Facebook está como Giovanni Londoño, en Facebook. Y en su correo, ceprinas@hotmail.com, si mal no recuerdo. Ceprinas con C. ceprinas@gmail.com. Bueno, vamos a despedir a Giovanni. Vamos a nosotros también a lo que es hablarles de un poco de lo que es nuestros patrocinantes en esta oportunidad. Ya no tengo tiempo de lo que es universonovela.com, y si nos quieren escribir a nuevouniverso@gmail.com. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en otra oportunidad. Aquí tenemos lo que es nuestro patrocinante en Colombia, a Shawarma Chaco. Consíguelo en Medellín a través de su página web Shawarma Chaco. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima oportunidad.